la doctora Rosario Almanzar. Ella es pediatra endocrinóloga, como ustedes pueden ver en la pantalla, y también es docente de la materia embriología y crecimiento y desarrollo en INTEC. En crecimiento y desarrollo, ella imparte tanto la teoría como el laboratorio en el Robert Reed. Entonces, si no han estado con ella, vayan adaptándose porque la van a ver en el futuro. Y sí, esperamos que la actividad sea de provecho, pónganle mucha atención porque ustedes van a ver eso más adelante mucho y el trimestre entero de pediatría lo van a ver y ya luego que pasen el trimestre de pediatría lo van a seguir viendo. Entonces, nada. Pues muchísimas gracias por la invitación. Como hay estudiantes de diferentes niveles, vamos a ir adaptándolo. Y pueden estar en la plena confianza de que si tienen que hacer alguna pregunta, la vamos a responder. No se queden con ninguna duda porque sientan que a lo mejor piensan que la pregunta no es lo suficientemente importante. No. Toda pregunta es importante, así que no se queden con la duda. Vamos a hablar un poquito sobre crecimiento, las generalidades de crecimiento. Vamos a hablar un poquito de talla baja, que es de lo que más le preocupa a las personas, sobre todo a los padres, cuando tienen sus niños que todavía en etapa de crecimiento. Les mortifica mucho sobre cuál va a ser el tamaño final de estos niños. Si alguno de ustedes, de los que está presente, tiene alguna idea de qué es crecimiento y la quiera compartir. ¿Se animan? ¿Qué piensan que es crecimiento? Lo pueden decir en sus palabras, no tiene que ser de libro. Bueno, doctora, yo creo que crecimiento se podría definir como los cambios que el ser humano atraviesa, tanto físico como mental, a medida que el cuerpo va cambiando y que va como adquiriendo su mayor potencial. Sí. ¿Quién me habló? Porque no los puedo ver acá. Bielka, Tengo la compañera pantalla. de Carmen. Bielka, la que se va encargada ahora, se va a quedar encargada. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No se anima a tener, aunque sea de inicio de carrera, no importa. Solo quiero saber qué piensan del crecimiento. Bueno, no se anima más nadie, pues entonces vamos a seguir. Crecimiento. El crecimiento es un proceso que tiene que ver con un aumento en el tamaño del cuerpo, tiene que ver con un aumento en la celularidad, o sea, hay multiplicación celular y también vamos a tener hipertrofia, aumento del tamaño de las células. Dentro de las generalidades del crecimiento, vamos a trabajar como acabamos de ver, qué es crecimiento, cómo se crece, y luego nos vamos a enfocar en la talla baja, su definición, causas, evaluación y diagnóstico. Vamos a tratar de hacerlo lo más general. Si sienten que quieren hacer alguna pregunta, no importa, pueden interrumpir, ¿de acuerdo? O ya Bielka, que está ahí, que tú puedes ver la pantalla de los participantes y levantan la mano, tú me puedes seguir como guía en esa parte, porque como tengo en pequeñito la parte de imagen de la reunión y tengo la pantalla abierta para la conferencia. ¿De acuerdo, Bielka? Cualquier comentario que hagan yo se lo digo. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a ver. Crecimiento, dijimos un aumento de celularidad en tamaño y en número. Es un proceso dinámico y es complejo. El crecimiento, como mencionaron ahorita, tiene muchas facetas. En este caso nos vamos a enfocar en el crecimiento físico, en el tamaño, ¿verdad? En las dimensiones. Pero también tenemos que aclarar que cuando muchas veces utilizamos los términos crecimiento y desarrollo como si fuesen uno mismo. Y son situaciones
que generalmente ocurren a la par, pero son completamente diferentes. Ya dijimos lo que era crecimiento, y el desarrollo no es más que la adquisición de funciones que van teniendo los órganos según van creciendo. Van mejorando y siendo más específicos en sus funciones. ¿De acuerdo? El crecimiento, desde el punto de vista pediátrico y a nivel de lo que es salud pública, es un indicador de salud. Si los niños de un país están creciendo bien, significa que ese país va caminando hacia el desarrollo. Si los niños de un país se están quedando muy bajitos, están perdiendo su velocidad de crecimiento normal, entonces esos niños, ese país tiene problemas importantes de un poco de crecimiento o poco desarrollo. Un país, vamos a decir, subdesarrollado. Bien. El crecimiento en el primer año es dentro de los periodos postnatales, después del nacimiento, es el periodo donde más se crece, o sea, donde la velocidad de crecimiento es rápida. Y como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, vemos que en un año un niño puede crecer hasta 20 centímetros en ese primer año. Si nosotros colocamos un niño recién nacido o de un mes de nacido y lo colocamos al lado de uno de 6 meses, la diferencia es importante, ¿verdad que sí? Pero si usted coloca un niño de 4 años y uno de 4 años y 6 meses, la diferencia prácticamente es imperceptible. Entonces, ese periodo de crecimiento rápido es muy importante. En el primer año crecemos aproximadamente entre 20 centímetros por año. Hay Doctora, algunos que sí. Que están diciendo por el chat que la diapositiva no se está viendo. No se ve. Vamos No. a. ¿Y tú la puedes? Yo sí la veo, pero trate de poner la pantalla completa a ver si así a las personas que no se le ven ya se le ve. La tengo en pantalla completa. Pero voy a salir para volver a entrar. ¿De acuerdo? Ok. Salí. Y ahí, ¿ya ven mejor? ¿O la pueden ver? Yo la estoy viendo. Deje ver qué me dicen. Ahora sí. Okay. Sí, se ve ahí. Muy bien, pues seguimos entonces. El segundo año de vida, el segundo año es cuando el bebé ya cumplió 1 año y está caminando hacia cumplir los 2. Entonces, ese periodo, entre ese año, él va a crecer entre 10 a 13 centímetros. Vemos que la velocidad de crecimiento viene ya disminuyendo, pero sigue rápida. Al tercer año, o sea, cuando ya el bebé va a cumplir va caminando de los 2 hacia los 3 años, él va a crecer entre 7.5 a 10 centímetros. Después de ahí, después que el bebé cumplió 3 años, de ahí en adelante su crecimiento se va a estabilizar y va a crecer entre 5 a 6 centímetros cada año. Esto hasta que él llegue a la pubertad, donde vuelve y despega el crecimiento, la velocidad de crecimiento, y entonces vuelve a adquirir entre 8 a 13 centímetros por año durante la pubertad. Bien, hasta ahí. Sí, doctora. Muy bien. Ahora hay factores que intervienen en el crecimiento. Y esos factores son, por ejemplo, el genético. ¿Quién me puede decir qué se refiere al genético? ¿Qué piensan ustedes cuando yo digo que el factor genético es importante para determinar el crecimiento? Bueno, doctora, si los padres no son muy altos, que digamos, no podemos pedirle al niño que sea más grande que los papás. Exacto. O sea, si la genética familiar es que son pequeños o que son altos, porque también hay familias que son altos y vemos a los niños que son grandotes, pero cuando vemos a los papás son muy altos,
Entonces él va a responder a un factor genético intrínseco, que es esa respuesta, ¿verdad? Igual como nosotros tenemos el pelo de un color, porque heredamos el color de alguno de nuestros padres o abuelos, los ojos, pues igual el crecimiento se va a ver reflejado por esa información que está contenida en nuestros genes. Pero también dentro de ese factor genético tenemos que mencionar que hay condiciones genéticas de tipo síndromes o alteraciones cromosómicas que tienen que ver con la talla baja y no tiene, es el factor genético, pero no genética familiar, sino por un genoma que está alterado. ¿De acuerdo? Bien, hay otro factor que ya es un factor externo, pero que ocupa el número 1 dentro de los factores que más afectan el crecimiento, y es el factor nutricional. Es muy importante porque si nosotros queremos, yo le explico así de una manera sencilla a los padres cuando llevan sus niños a la consulta y veo que el factor nutricional está jugando un papel importante en el crecimiento de ese niño de forma negativa porque no está consumiendo adecuadamente los nutrimentos que él necesita adecuadamente. Entonces, les digo a los padres, miren, si usted quiere construir un edificio, tiene que tener materiales. Y si usted quiere que ese edificio sea fuerte y lo mejor posible, tiene que tener la cantidad de material adecuado y la calidad del material también tiene que ser buena. Entonces, si queremos construir un tamaño en el niño, tenemos que darle una alimentación adecuada para su edad y que los alimentos sean de buena calidad o sean los que le corresponden desde el punto de vista de lo que es el orden, la cantidad y también el tipo de alimento. O sea que tenemos que trabajar mucho esa parte con los padres. Y no necesariamente el factor nutricional, obviamente, los niños que vengan con una deprivación socioeconómica, pues tienen más riesgo, pero no necesariamente, porque hay niños que viven en condiciones económicas satisfactorias, pero tienen muy malos hábitos alimentarios y eso definitivamente influye de manera negativa en su crecimiento. De igual manera, aquellos niños que tienen un exceso en ese factor nutricional, ya sea una obesidad, esos niños, ¿qué ustedes creen? ¿Crecen más o crecen menos? Crecen menos. Crecen más. Los niños obesos tienden a ser, fíjate, un niño obeso tiende a ser más grande, porque donde tú pongas mucho material y en exceso, se va a expresar. Si tú pones un niño con obesidad de 5 años y otro en peso normal, el que está obeso está más grande, un poquito más grande que el que está en su peso ideal. Pero eso no significa que lo beneficia. A largo plazo lo afecta. Tenemos el factor endocrinológico. Ese factor tiene que ver con la secreción de las hormonas del individuo, del metabolismo interno del individuo. Y ahí tenemos las hormonas tiroideas, la misma insulina. Tenemos también los factores de crecimiento, la hormona de crecimiento, las hormonas sexuales, todas estas influyen en el crecimiento del niño. Hay un factor ambiental también muy importante. Por ejemplo, niños que viven en ambientes muy limitados, pues tienden a tener afección en el crecimiento. Niños que viven, por ejemplo, en países donde ellos viven en áreas de niveles muy altos, muy por encima del nivel del mar, donde la concentración de oxígeno es menor, tienden a ser más pequeños en su talla que a los que viven más cerca del nivel del mar. El factor psicosocial es muy importante, muy, muy importante. Y se ha demostrado que los niños que están sometidos a estrés emocional o de privación afectiva,
esos niños tienden a crecer menos que los niños de su misma edad, que no tengan la condición psicoafectiva. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, parece que no. Seguimos. Vamos a hablar un poquito de lo que es la talla baja, y la definición de talla baja es todo aquel que quede por debajo del tercer percentil dentro de las desviaciones estándar. Estas curvas que yo tengo acá, tengo la que estoy señalando con el puntero, esas son las curvas que tiene el NSHS o el CDC también, que las usan en Estados Unidos. Y estas son de la Organización Mundial de la Salud. Lo que correspondería acá al tercer percentil, aquí en el de la NSHS es el quinto percentil. Acá. Todo el que esté por debajo de esa línea, esta es la gráfica de crecimiento. Los percentiles no son más que porcientos poblacionales, donde ya se han hecho estudios y sabemos que los niños crecen igual o dentro de estos gráficos, dependiendo, claro, de su factor genético. Y que estos son los porcientos donde normalmente crecen. Los más bajitos crecen por acá, la media es esta, y los que crecen altos, los por acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar entonces de las causas de talla baja. Si nos llega un pacientito a la consulta y viene para evaluar su crecimiento, y nosotros tenemos primero que pasarlo acá, graficarlo. Si realmente el paciente tiene problemas de crecimiento, está por debajo, es un paciente que por definición es talla baja. Fíjense, voy a ampliar un poquito, a ver si puedo, para que... caramba, me pasé. No puedo ampliarlo más. Pero dentro de estas gráficas está incluida la información de la talla de la madre y la talla del padre. Esto uno lo coloca aquí arriba y lo va a graficar de este lado a los padres. Observar el hijo si viene creciendo entre ellos. Muy importante porque eso nos daría el patrón familiar de crecimiento. Bien, seguimos. Entonces vamos a la talla. Vemos que ya el paciente es talla baja. Ahora tenemos que nosotros discriminar si esa talla es no patológica o es patológica. Si no es patológica, tenemos que descartar que sea una talla baja familiar, o sea, no es un problema que él tiene, sino es que toda la familia es pequeñita o tienen ese crecimiento, o es un retraso constitucional del crecimiento y el desarrollo, que lo vamos a ver, lo vamos a ir desglosando. Ahora, si esa talla baja es patológica, nosotros tenemos que verificar si es proporcionada o desproporcionada. Y aquí veremos cómo haremos eso, ¿de acuerdo? Dentro de la talla baja no patológica tenemos la talla baja familiar. ¿Qué características vamos a encontrar? Bueno, la talla de los padres, que es baja, que el niño viene creciendo en el percentil dentro de su promedio genético familiar. Cuando colocamos a los padres al final de la gráfica, vemos que él viene justo directo con uno de ellos o en el medio de ellos. Bien. Otro sería el cálculo del potencial genético. Les voy a enseñar una fórmula ahorita de cómo eso se calcula, teniendo en cuenta la talla de la madre y la talla del padre. Otra característica que encontramos en esos pacientes
es que tienen una edad ósea acorde con su edad cronológica. Y también vamos a hablar un poquito de la edad ósea. La edad ósea puede ser más o menos la edad cronológica y no es patológico. Pero generalmente estos pacientes están dentro de lo normal. Y este paciente no se va a beneficiar de una terapia hormonal porque el problema no existe un problema real, sino que él está creciendo dentro de su genética familiar. Y es como yo le digo a veces a los papás que vienen con mucha expectativa y esperanza. Bueno, y te dicen, no, es que ya ahora, doctora, hay mucho modernismo, el mundo ha cambiado, hay hormonas para crecer. Digo yo, sí, pero independientemente, si él no tiene un déficit y le ponemos hormonas, él va a crecer hasta donde le toca su genética. Si yo tengo un pacientito que sí tenga, por ejemplo, un déficit demostrado de hormona de crecimiento, pero sus padres no son muy altos, por mucha hormona que se le ponga, él va a crecer según su talla genética familiar. O sea, yo me puedo teñir el pelo de rubio, pero él va a volver a salir negro porque esa es la genética que predomina, esa es la realidad. Entonces uno le va explicando a los papás que podemos trabajar para mejorar esa expresión de talla con los factores externos que mencionábamos, como el psicosocial, el ambiente, lo que es la nutrición. Todos esos factores van a beneficiar a que mejore su expresión de crecimiento. Y muchos de ustedes lo pueden observar. Por ejemplo, muchos de ustedes de su generación han crecido más que sus padres, ¿verdad que sí? Bueno, eso significa que dentro de su genética familiar, sus factores externos estuvieron en mejor condición que la que tuvieron sus padres y por ende su genética tuvo su mejor expresión o su máxima expresión. Este es el cálculo del potencial genético. Tenemos diferentes cálculos, pero cuando lo hacemos en los diferentes siempre nos da igual aproximadamente. Y es que si tenemos una niña y le vamos a hacer el cálculo, vamos a hacer la talla paterna más la materna menos 13 sobre 2. Hay algunas fórmulas que utilizan también el menos 6.5. Y cuando la hacemos al final y entre las desviaciones estándar nos da lo mismo. Luego tenemos la talla para los niños, es talla paterna más talla materna más 13 sobre 2. ¿Alguno de ustedes me podría decir por qué creen que hay esta diferencia entre el cálculo entre las niñas y los niños? Un comentario, no se preocupen. Me gusta que sea interactivo. Normalmente las niñas suelen ser más pequeñas que los niños. Ajá, exacto. Entonces, si le estamos calculando a un niño, tenemos que restarle los centímetros de la relación, de una niña, restarle los centímetros de su padre, porque tienden a ser más pequeños. La diferencia está en la pubertad femenina y masculina. Las niñas entran en pubertad más temprano y por ende al final nuestra talla, nuestro crecimiento se ve cerrado más temprano, a diferencia de los varones. Entonces tenemos una diferencia de más o menos 2 años en la pubertad de niñas y niños que hace una diferencia de aproximadamente 13 centímetros entre ambos. ¿Entendieron esa parte? Sí. Sí, claro, todo claro, sí. Yo tengo una pregunta. Bien, dígala. ¿Cómo eso se calcula? O sea, según, si por ejemplo en pies, en pulgadas. En centímetros. Abajo lo dice. Está bien, gracias. Siempre en centímetros. En pediatría siempre usamos centímetros.
¿Alguna otra pregunta? Bien, pues cuando tenemos, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Si tenemos un niño que nos consulta y él mide 110 centímetros, por ejemplo, y su mamá tiene 165 y su papá tiene 175 centímetros. Calcúlenle, y es un niño. Más o menos. ¿Cuánto sería su talla final promedio por su potencial genético? Como 160. 100, pero hace el cálculo. 171, más o menos. Ok. Exacto. Entonces él estaría muy por encima de la mamá, su media, y un poquito por debajo del papá. Esa es la media, pero a esa media, fíjense que abajo podemos hacer el cálculo de más o menos 1.8 o 2 desviaciones estándar. ¿Esto a qué se debe? Entonces colocamos ese niño en 171. El máximo sería 177, si le sumamos los 6 centímetros, ¿verdad? Y el mínimo, si a ese 171 le restamos 6 centímetros, nos quedaría en 165. Exactamente. Entonces, él puede crecer entre ese espacio. 165, 176 y la media de él es 171. ¿Cómo él pudiera llegar a ese 176? ¿Cómo lo llevaríamos para que su crecimiento fuera hasta ahí? ¿Cómo ustedes intervendrían? ¿Qué ustedes les recomendarían? Una buena alimentación. Excelente. Primero, una buena alimentación. Y ejercicios. Exactamente. Actividad física. Y por último, un descanso efectivo, o sea, que duerma bien. Sabemos que en nuestros tiempos actuales, esos 3 puntos claves para el crecimiento están siendo afectados. El alimentarse bien, porque los niños están muy influenciados por la industria de alimentos y que prefieren alimentos que son los menos saludables o alimentos chatarras, y cada vez más vemos la tendencia que los padres vamos cayendo en ese ciclo de comprar más y habituar más a los niños a las cosas fritas y usar menos vegetales, usar muchos azúcar y muchas grasas en los preparados del alimento, lo que va en detrimento del niño. Los espacios donde vivimos cada vez se hacen más pequeños, o sea, tienen menos espacio para moverse. Y tercero, cada vez más se van involucrando en actividades digitales, entre ellos juegos y demás, donde ellos dejan de dormir gran parte del tiempo, lo ocupan para estos juegos digitales o interacción digital. Y eso afecta su crecimiento, sobre todo en los periodos donde estamos en un crecimiento rápido. Muy bien, muy bien. El retraso constitucional del crecimiento y desarrollo tiene algunas características específicas. Se observa más frecuentemente en la adolescencia. Es el típico niño que él viene creciendo perfectamente, pero llega como un punto en la adolescencia y la velocidad de crecimiento se disminuye, mientras todos los otros ya están desarrollando, él está igualito. Otro dato importante del retraso constitucional, hay una historia familiar previa. Cuando tú le comienzas a investigar a la familia, preguntas si alguno en la familia le pasó, o la madre o el padre generalmente
tuvo esa condición. De esos que son maduradores tardíos. Cuando le hacemos una edad ósea, suele estar un poquito atrasada, aproximadamente 3 años, 2 a 3 años, en relación a su edad cronológica. O sea que si el niño tiene 13 o 14 años, su edad ósea está aproximadamente de 11. Entonces su talla final, el niño luego hace su pubertad un poco más tardía que los de su grupo, pero dentro de lo normal, y se vuelve concordante con su potencial genético. Pero esto genera mucha ansiedad entre los padres, sobre todo, esto lo veo con más frecuencia en los niños que en las niñas. Entonces, las madres son las que se ven muy ansiosas. Y me pasó un caso en particular donde el padre había tenido un retraso constitucional del crecimiento y el desarrollo, y él, igual que él, su papá y así sucesivamente, él no se preocupaba por el crecimiento del niño porque él decía que a él le pasó lo mismo, que iba bien, y cuando llegaron los 14 años, todos los compañeros se volvieron unos hombrotes y él comenzó a madurar ya aproximadamente como a los 17, 16, 17. A los 16 él volvió como que arrancó su pubertad, inició su pubertad y ahí ya hizo el proceso. Pero que él mismo decía que eso él no le preocupaba porque su hijo es el mismo retrato de él. Pero para la mamá que no había vivido eso, pues era bastante, le generaba mucha ansiedad. Hicimos todos los estudios, el niño estaba perfectamente normal, dimos el seguimiento correspondiente, mejorando los factores extrínsecos, siguiéndolo, y efectivamente, tal como dijo su papá, ocurrió como ellos ocurrían, pero generalmente genera mucha ansiedad y hay que darle un seguimiento muy cercano. En estas gráficas, la primera gráfica donde tengo el puntero, ¿qué ustedes me pueden comentar? ¿Qué ustedes ven en ese patrón de crecimiento? Está por debajo del límite. Exacto. ¿Y cómo tú lo definirías? Bajo crecimiento. Exacto. Entonces sería talla ¿qué? Talla baja. Talla baja para su edad. Ajá. Aunque el crecimiento de él es lineal realmente, desde un inicio. Calculen, tomen ahí la talla de los padres y háganle el cálculo que le había mostrado anteriormente. Es un paciente masculino. $162. Final está en la línea del padre. Dígame de nuevo. ¿100? ¿Me podrían repetir de nuevo cuánto les dio? ¿Me escuchan? 162. Ok, 162, la talla que le daba el cálculo general del paciente, ¿verdad? Ustedes sumaron la talla paterna, 162, ¿verdad?
La talla materna, 149. ¿Lo sumaron? Ajá, luego más 13 y luego dividido entre 2. Exactamente. Y eso le dio 162, ¿verdad? Exacto. Que sería la talla del padre. Ajá. Y él quedó en 100. ¿Dónde quedó? Ahí donde ustedes lo ven. Déjenme acercarme yo para ver, porque ustedes a lo mejor no lo pueden ver bien, ¿verdad? No, no se ve muy claro. Él quedó en 158 aproximadamente, o 57. 157. Entonces, si a ese 162 le restamos los 6, ¿en cuánto? Quedaría en 156. Sería su mínima, la mínima. Entonces, él quedó ahí cerca del mínimo. ¿Verdad que sí? Entonces, él está dentro de su talla esperada, genética esperada. Entonces, ese sería una talla baja aquí. Normal porque está dentro de los límites. Exacto, una talla baja familiar. Porque si colocamos a la mamá, que tiene 149, la mamá estaría por acá, donde yo tengo el puntero, ¿lo pueden ver? Sí. Es bien chiquitita. Y su papá, aunque está dentro de lo normal, pero en el límite inferior también de lo normal. O sea que él creció perfectamente bien dentro de su genética familiar. Ahora vamos al siguiente caso. Este chico venía creciendo perfectamente en el 10º percentil, pero cuando él llegó a los 13 años, como que se quedó, venía creciendo más lento. Y luego seguía creciendo, cambió de canal, él venía en el 10º, se pasó al 5º percentil, siguió en el 5º hasta los 13 y a los 14, volvió otra vez. Estos cuadritos que se ven, ¿ven donde yo tengo el puntero? Sí. Que hay una forma como de triángulo. Sí, Ese se ve. triangulito, ese triangulito es la forma en que nosotros graficamos la edad del hueso del paciente. O sea, el paciente tiene aquí 16 años, pero su hueso está en 12 años, en 13 años y medio. ¿Sí? Y si llevamos su tamaño, que está aquí en 16, lo llevamos a la media, esa talla corresponde precisamente a 13 años y medio. ¿Cómo se llama este caso? Cuando al final, miren cómo él termina, igual perfectamente bien, y si hacemos su cálculo dentro de su cálculo familiar. ¿No sería eso talla baja constitucional? Eso sería exactamente retraso del crecimiento constitucional. Miren que aquí él llegó a estar por debajo, cerca del 5º percentil, pero por debajo, era una talla baja, pero recuperó perfectamente. Estos, como yo le dije, generalmente tienen una historia familiar similar. Entonces ahí tenemos en esas dos gráficas una talla baja genética familiar, ¿verdad? Y otra talla baja que se recuperó, más bien un retraso del crecimiento constitucional, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la talla baja patológica. Cuando tenemos una talla baja patológica, tenemos que clasificarla en dos tipos grandes, que son una talla baja desproporcionada y otra talla baja que son proporcionadas. Ahora vamos a ver qué significa eso. La talla baja patológica desproporcionada tiene una característica muy importante, y es que el peso es normal para la edad, pero la talla es baja para la edad. Y dentro de esos vamos a tener que evaluar segmentos corporales,
el tamaño del individuo y los segmentos corporales, o sea, el segmento superior, inferior, la circunferencia craneana, y debemos descartar tanto displasia ósea como síndromes genéticos o genopatía o cromosomopatías. ¿De acuerdo? Ese pacientito que viene donde tiene una talla baja, pero se ve, sus proporciones no se ven acorde. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Pedimos una radiografía de la mano para nosotros descartar que no haya un problema hormonal asociado. Entonces, si hay un retraso muy importante del hueso, entonces tenemos que buscar esas causas hormonales. Pero cuando es por un retraso por problemas genéticos, la edad ósea es prácticamente igual a la cronológica, o sea, está normal o adecuada para la edad, lo cual nos orienta a un problema genético. Esta es una radiografía que nosotros pedimos para lectura de edad ósea. Dentro, aunque no es el tema, pero le voy a hablar generalidades, dentro de la evaluación de la radiografía, nosotros nos vamos a centrar en la aparición de los huesos del carpo y puntos de osificación clave como son la epífisis distal del radio, la epífisis proximal del primer metacarpiano y la epífisis distal del cúbito. A partir que aparece este punto en el cúbito, la epífisis distal del cúbito, vamos a ir viendo sus características y dándole la edad correspondiente, según el atlas de Pyle. Este espacio que se ve aquí entre esos huesos es la línea de crecimiento. ¿De acuerdo? Cuando estos huesos se fusionan por completo, fíjense que todas las epífisis están despegadas por esa línea de crecimiento. Cuando ya se logra una fusión es porque el individuo completó su crecimiento. Entonces, ahora les voy a mostrar en esta radiografía qué les llama la atención. ¿Qué les llama la atención? Cuéntenme. La mano derecha. ¿Qué tiene la mano derecha? La diferencia de tamaño en los huesos. Exacto. Vemos que hay en el metacarpiano, en el tercer metacarpiano está acortado, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver en esos huesos? Que les llame la atención. No tienen que ser descripciones tan perfectas, ¿eh? Es solo lo que le llama la atención. No se animan a ver otras cosas ahí. Que no se identifica bien la línea de crecimiento. Exacto, ya este está prácticamente cerrando. Le queda un poquito, pero está prácticamente cerrando ya. Pero miren esa característica de esos huesos, ese periósteo, cómo se ve así engrosado. Y dan esa forma como de reloj de arena. Las diáfisis finitas y las epífisis y metáfisis anchas. ¿Lo ven? Y lo ven como acortaditos los huesos, como se ven cortitos, las falanges cortitas. Estas características le orientan a usted que ahí puede haber una displasia ósea, que el problema de crecimiento no es realmente un problema hormonal ni nutricional. Aquí hay un problema de la matriz del hueso, o sea, de la genética en la estructura de ese hueso. Este es un pacientito que tiene una braquidactilia con una hipoplasia del tercer metacarpiano, como lo mencionamos. Y vemos también cómo tanto en los izquierdos y el derecho se ven pequeñitos los dedos. Muy bien.
Y miren acá, esta es un paciente que tiene una acondroplasia, ¿verdad? Miren las características de sus huesos, como se ven pequeños, los huesos largos se ven pequeños y ensanchados en las epífisis y metáfisis. ¿Lo ven? Las características. Entonces, miren en esta cómo se ve sobre todo. Miren qué fina se ve en esa diáfisis y miren qué ancha están las epífisis y las metáfisis de esos huesos. Muy interesante. Miren acá cómo se ven. Entonces, eso le podemos nosotros darle esperanza a ese paciente sobre un crecimiento, sobre alcanzar una talla normal. No. No, porque tiene una condición genética, la estructura de su hueso no lo va a permitir. ¿De acuerdo? Entonces es importante hacer el diagnóstico para nosotros orientarlo. Miren la característica de los pacientes con acondroplasia. El cráneo se ve agrandado, realmente el cráneo es adecuado para la edad de ellos, lo que pasa es que no hace relación con el cuerpo ya que las extremidades son muy cortas. Tienen frente prominente y tienden a tener el occipucio aplanado. Tienden a tener hiperlordosis de la columna vertebral, sobre todo a nivel lumbar, y podemos tener alteraciones a nivel de las manos, como vimos en la radiografía anterior. Otra genopatía que tenemos que descartar, sobre todo cuando nos llega una niña que nos consultan por talla baja. Generalmente estas niñas llegan en edad puber, o sea, una niña que esté en edad puber, que no tenga datos del desarrollo y que tenga talla baja, hay que descartar un síndrome de Turner. Esto se caracteriza por estatura corta, tienen baja implantación del pelo, una facie peculiar, tienden a tener, pueden tener o no cuello alado, dependiendo, pero algunas tienen el cuello, la mayoría tienen el cuello corto y pueden tener lo que se llama un pterygium colli, tienen los pezones muy separados o lo que se le denomina teletelia, o sea, el pezón queda más en la línea axilar anterior que en la clavicular media. Tienden a tener brevedad del cuarto metacarpiano, dedos y manos pequeñas, pueden tener deformidad en los brazos, no tienen menstruación, ni tienen desarrollo mamario, ni vello púbico. Tienden a tener múltiples nevos. Todos esos datitos que tenemos que ir buscando para pensar en la condición. Tórax ancho, pelvis estrecha. Y esta es la gráfica que se usa para las niñas con Turner. Tenemos ahí, como ustedes pueden ver, las partes donde está en la gráfica en blanco es donde crecen, los percentiles donde crecen las niñas generalmente con Turner, y los que están arriba son los percentiles regulares donde crece la mayoría de las niñas que no tienen la condición o que no tienen ninguna condición genética. ¿De acuerdo? Vemos que ellas vienen creciendo por debajo y el máximo de ellas sería quedar cerca del mínimo inferior. Eso sería como lo ideal, el sueño de lograr un paciente con Turner. Hay otras genopatías que cursan con talla baja, como son el síndrome de Russell-Silver. Estos tienen una alteración en el cromosoma 7, el síndrome de Down, que ustedes todos lo conocen, la trisomía 21. Tenemos el síndrome de Prader-Willi, que es una alteración en el cromosoma, una lesión, pérdida del material genético del cromosoma 15 paterno. Tenemos el síndrome de Noonan, que es, miren en el síndrome de Noonan, eso es lo que se llama cuello alado. Tienen cuello corto y alado. La diferencia del Noonan y del síndrome de Turner, ellos son fenotípicamente muy parecidos, pero
los Turner tienen un cariotipo 45X0 y estos tienen un cariotipo normal. Pueden ser femenino o masculino. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro. Todo claro. Pues muy bien. Si tienen preguntas, no se queden con las dudas. Vamos ahora a la talla baja patológica, pero proporcionada. Esta generalmente está asociada a endocrinopatías. ¿Cuál es la clave de estos? Peso alto y talla baja. En la que eran desproporcionadas, el peso era normal y la talla baja. ¿Recuerdan? La clave en esto es ustedes observar el peso. Entonces, en estos pacientes, vamos a ver cuál es la gama de endocrinopatías que pueden cursar o afectar el crecimiento. El hipotiroidismo, por ejemplo, si tenemos una secreción insuficiente de hormonas tiroideas, va a afectar el crecimiento y el metabolismo se ve disminuido y el paciente aumenta de peso pero no crece. El déficit de hormona de crecimiento, también el paciente aumenta de peso pero no crece. Y el síndrome de Cushing, que ese tiene que ver con un exceso de la producción de esteroides, ya sea endógeno o que se tomen de manera para una terapia o de manera exógena, ¿verdad? Entonces va a producir un aumento importante de peso con una disminución de la velocidad del crecimiento. Aquí tenemos imágenes de hipotiroidismo. Son los llamados cretinos o cretinismo. Son pacientes que se caracterizan por talla baja, piel reseca. Si es un hipotiroidismo congénito, los bebés no crecen, no aumentan, tienen los ojitos como hinchados, una facie peculiar como si estuvieran enojados. Son hipoactivos, tienden a tener hernia umbilical y a veces también hernia inguinal por la inmadurez, un llanto ronco, bajo, y duermen mucho en ese periodo neonatal. Y si eso no se trabaja, miren cómo pueden llegar, no crecen mucho, se quedan como viejitos arrugaditos con la lengua grande y con un daño cerebral profundo. Eso es una característica del hipotiroidismo. La causa de retraso mental prevenible es el hipotiroidismo. Por eso, dentro de las pruebas de tamizaje neonatal, la primera con la que primero se inició fue con el hipotiroidismo, porque si podemos diagnosticar un hipotiroidismo congénito y tratarlo, estamos salvando a una paciente, a una persona de tener un retraso mental y poderlo llevar a ser una persona completamente normal. El déficit de hormona de crecimiento, estos tienen una talla baja, tienden a tener la frente prominente, pueden presentar depresión del puente nasal, tienen una cara como de muñequito y micropenes si son varoncitos. Una cara de muñequito porque son niños con una inteligencia normal, pero con una talla muy bajita y entonces se ven muy peculiares. Todo esto, en esta gráfica podemos ver todo cómo interviene en todo el proceso del crecimiento, desde el hipotálamo hasta la hipófisis, generando la producción de hormona de crecimiento, y en el hígado está estimulando la producción de IGF-1, factor de crecimiento igual a la insulina. Aquí tenemos una gráfica de un pacientito femenino con un déficit de hormona de crecimiento. Fíjense que nació bien, iba más o menos bien y comenzó a cambiar de canal hasta quedarse afuera de manera muy importante. Una edad cronológica de 3 años y 5 meses y una edad ósea
de 1 año y 5 meses. En esta paciente, miren la característica, obesidad, iba muy bien en su crecimiento en el ideal y comenzó la talla a caer y el peso a subir. Cuando pasa esto es un signo de alarma, porque yo les dije que si el niñito estaba obeso, ¿cómo iba a estar la talla? Alta. Alta. Entonces, si sabemos que los niños obesos tienden a crecer más rápido, entonces este está pasando lo contrario, entonces eso te indica que hay una endocrinopatía asociada. En este caso, el síndrome de Cushing. Entonces, ¿cuándo nosotros tenemos que descartar que esa talla baja patológica proporcionada no sea endocrina? Si el peso es bajo y la talla baja. Si el peso es bajo y la talla es baja, tenemos que entonces ver el estado nutricional de ese paciente. O si hay pérdidas de calorías, ya sea por nivel renal o gastrointestinal, o si tiene una enfermedad crónica que no se nos haya notificado, eso puede ser. Pero un paciente con un peso bajo y una talla baja no es endocrinológica de primera instancia. ¿De acuerdo? Ahora, hay niños que no comen bien. Esos chicos van a tener el problema que acabamos de mencionar. Niños con talla baja y bajo peso. Entonces, hay que insistir en que enseñar a los niños a comer saludable. ¿Qué analíticas ustedes le harían de primera línea a un niño que viene para evaluación de talla? De primera línea, ¿qué ustedes le piden? ¿No le pedirían nada? ¿Ni un hemogramita? Hormona de crecimiento. De primera línea. Tú tienes que primero descartar todo lo anterior, o sea, ver el peso, la talla de ese paciente, hacerle su índice de masa corporal, medir a los padres. Y tú le vas a hacer una hormona de crecimiento y tú tienes que ver si es proporcionada o desproporcionada. Si tú le haces una hormona de crecimiento a un paciente con hipocondroplasia o acondroplasia, ¿cómo va a salir esa hormona de crecimiento? Ajá. No, sale normal. Porque ellos son talla baja por un problema de sus genes, no por un problema endocrino. Ven, esos pacientes con problemas genéticos, generalmente sus huesos están acorde con su edad cronológica. La edad de su hueso, lo que no está acorde es la estructura, porque tienen un problema de estructural por los genes. Ven. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una pacientita que viene y te consulta porque está pequeña, que tiene 12 años, no tiene seno, tú no le vas a hacer una hormona de crecimiento de inicio, porque si es un síndrome de Turner le va a salir bien. De primera línea, háganle su hemograma, una velocidad y una eritrosedimentación, una velocidad de eritrosedimentación, que eso no va a ser ningún problema, un perfil bioquímico. Vea cómo está su glicemia, su colesterol, el triglicérido, la urea, la creatinina. O sea, evalúe cómo está el medio interno de ese individuo. Hágale un examen parasitológico, que nosotros hemos obviado mucho, pero es muy importante la información que nos ofrece un coprológico. ¿Qué más le harían? Algo que yo he mencionado. Una radiografía, exacto.
Exacto, una radiografía para ver la edad del hueso y así orientarnos si es un problema según esa característica del hueso, si es un problema genético y tenemos que investigar más por la genética, si hay un atraso o si realmente el paciente no tiene ningún atraso. Esas cosas nos pueden orientar mucho. De segunda línea, ¿qué le haríamos? Ya iríamos más profundo. Ya ahí le haríamos hormonas tiroideas o lo referiríamos para una evaluación ya más profunda por un especialista en crecimiento, endocrinología pediátrica. Le haríamos factor de crecimiento igual a la insulina, le mediríamos proteína transportadora, pruebas de estímulos para medir la hormona de crecimiento. Y si es una niña, le haríamos un cariotipo para descartar la sospecha de un Turner. Otras importantes pruebas que debemos de hacer es descartar una enfermedad celíaca, porque si hay un problema de absorción intestinal, entonces ese paciente no va a adelantar y le haríamos esas pruebas específicas, como son los anticuerpos antigliadina, antidendomiso, transaglutaminasa, que son importantes para orientarnos a hacer el diagnóstico de esa enfermedad. Si sospechamos que el paciente pueda tener, por las características, porque tiene una talla baja desproporcionada, nosotros sabemos que puede ser un problema óseo, pero no nos queda muy claro porque a veces no vienen no todos son acondroplasia, tenemos hipocondroplasia, o sea, hay algunas displasias óseas que no son tan deformantes como la hipocondroplasia y debemos de diagnosticarla. Si sospechamos que tiene estigma de Cushing con esos buchitos muy coloraditos, carita de luna llena, como se refieren los libros, con los pómulos muy rosados, con una obesidad mórbida y una talla baja, pues hay que descartar y hacerle el cortisol en sangre o cortisol urinario libre. Y en conclusión, todos queremos ver a nuestros niños así. A mí me encanta esa foto de ver niños felices riéndose. Hasta aquí tuvimos esta generalidad de crecimiento y talla baja. Me gustaría escuchar alguna de sus preguntas. Doctora, perdona. No, tú puedes preguntar primero. Sí. Que en el chat escribieron, doctora, mediante qué analíticas se puede determinar que el paciente tiene un problema genético. Bueno, tú tienes que primero encasillar hacia dónde tú crees esa genética el problema. Si tú tienes por las características primero, porque si tú tienes un paciente que tiene características de un síndrome de Down, tú vas a hacer un cariotipo. Si tú crees que este paciente es una niña, tiene un retraso del desarrollo, o sea, no hay una talla baja y en edad puber y sin datos del desarrollo, tú piensas en un Turner, harías un cariotipo. Pero si tú piensas que es un Prader-Willi, por ejemplo, ya hay un cariotipo, no te va a funcionar. Tú tendrías que hacer otro tipo de prueba que se llama, o es un cariotipo que se llama FISH, que es con hibridación de inmunofluorescencia para ver, porque son pequeñas porciones que se pierden de ese contenido genético y se necesita ver. Hay algunos casos que necesitan pruebas más específicas de biología molecular, pero esto va a depender de la característica del caso, el tipo de prueba que tú vas a seleccionar. ¿La otra pregunta? ¿Había otra pregunta? Sí, yo. Yo quisiera saber sobre, o sea, de qué manera a primera vista nosotros podemos determinar que un paciente viene con alguna deficiencia de crecimiento. Así de primera vista, digamos que el paciente llega que llega por emergencia, una emergencia, y como es un niño, nos buscan a nosotros un pediatra
y el niño viene por algo, por otra razón, y cuando nosotros vemos, pero mira, él puede tener esto, hay que referirlo, ¿de qué manera? Oh, mira, nada es visual. Nosotros tenemos que hacer referimientos basados en evidencia. Y la mejor evidencia es graficarlo. Si te dice la edad, él tiene 7 años, y cuando tú ves el niño te parece de 5 o de 4, entonces vamos a graficarlo. Y en base a esa gráfica tú vas a generar una información objetiva para poder hacer el referimiento. Nunca al ojo por ciento. En medicina es basada en evidencia. ¿Qué evidencia tú tienes para pensar que él es un paciente con talla baja? Entonces la gráfica es la que te lo va a decir. Si está por debajo del 5º percentil, pues ya, por definición está allá baja. O si está ahí en el límite y la mamá te dice, bueno, es que él hace mucho que no cambia de ropa. Aunque él esté ahí en el límite, tú lo puedes referir. ¿Te satisfizo esa respuesta? Sí, y ahí me sale otra pregunta entonces. Sí. Porque yo he visto, por ejemplo, yo tengo primos de la misma edad y que uno es más flaquito que el otro. Entonces, no sabría determinar, o sea, cuando yo preguntaba el por qué, me decían que eso depende de los padres, de cómo sea la genética de los padres, que si los padres vienen como con una familia grande, el niño puede ser que sea más grande de lo normal, que se vea como que más grande que los otros niños de su edad. Entonces, la pregunta es cómo yo determino que si eso tiene que ver o no tiene que ver para yo decir como que, bueno, ese niño está sano porque está más grande, pero en realidad sus familias son así. Oh, muy fácil, la gráfica te lo va a decir. Grafica a la madre, al padre y al paciente y calcúlale su potencial genético y tú te vas a dar cuenta si él viene en su canal familiar, está bien. Porque a veces dentro de la misma, por ejemplo, podemos poner un ejemplo de nosotros mismos, con nuestros hermanos. Hay uno que es más alto que otro y son del mismo padre y la misma madre. Pero su expresión genética y su respuesta al ambiente externo es diferente. Y eso hace las modificaciones. Pero siempre creciendo dentro de la genética familiar y no hay ningún problema. ¿Alguna otra siempre? ¿Alguna otra pregunta? Por el chat están preguntando que si el niño en verdad no tiene un problema de crecimiento y el padre o la madre insiste en que el niño sí está pequeño, ¿cómo el pediatra le puede explicar a los padres que eso es normal? Oh, perfectamente. Con la evidencia usted los mide a ellos. Eso me pasa a mí, frecuentísimo, más de lo que ustedes se imaginan. O muy fácil, mido a la mamá, mido al papá, mido al niño, veo que él va bien, le hago su cálculo genético, su potencial genético familiar, lo pongo en la gráfica, hago todo gráfico dibujado con colores, le pongo una rayita rosada para la talla de la madre, una azul para el padre y una roja o amarilla fluorescente para el niño y le voy mostrando. Y con eso ellos quedan satisfechos porque lo que hay es que explicar. Es algo que nosotros como médicos tenemos que entender que no solamente vamos a proveerle un servicio de salud, tenemos que educar a nuestros pacientes, porque una cosa es lo que se cree y otra es la evidencia lo que demuestra. ¿Ven? Porque si por eso todos quieren que sus hijos lleguen a 6 pies, pero esa no es una realidad posible si no hay una genética que lo respalde. Ahora, yo les puedo explicar a ellos que podemos lograr que el paciente alcance su máximo potencial de crecimiento dentro de lo que le calculamos, una media, más o menos 2 desviaciones estándar, mejorando lo que ustedes mencionaron ahorita. Nutrición, actividad física y sueño. ¿Recuerdan? Esos puntos los mejoramos, los readecuamos, no solamente decírselo, sino enseñarles cómo mejorarlo, enseñarles el camino.
¿Alguna otra pregunta? O si quieren que le abunde más sobre eso. Pregunten, aunque sea en el chat, no importa. Preguntaron ahora, ¿qué tan determinante es la dieta del niño en el crecimiento? ¿Puede tener más peso que el factor genético? No más peso que el factor genético. Va a tener una influencia poderosa para que él pueda tener la mejor expresión o la peor expresión. Como dijimos, si nosotros tenemos una media que le calculamos de talla familiar y 2 desviaciones estándar, si el paciente en el camino tiene problemas de alimentación, es mañoso, no le gusta comerlo tal cosa, tiene muchos requerimientos o limitaciones en el proceso de alimentación y se va quedando deficiente, su expresión de crecimiento hacia dónde va, al mayor potencial o al mínimo. Se iría al mínimo. Al contrario, si el niño viene en esos periodos de crecimiento rápido y durante todo el proceso, él viene con una alimentación adecuada, con actividad física, bien cuidado, el ambiente físico, psicosocial, él va a tener su mejor expresión genética. Pero la genética, esto nada lo supera. Nosotros la podemos ayudar a que ella tenga su mejor expresión dentro de lo que le toca. Seguimos. ¿Qué Doctora, otros problemas? Sí, continúa. Disculpa. Ok. Sí. Yo he escuchado varios mitos sobre el crecimiento en la adolescencia, en los niños. Por ejemplo, que si uno se estira, cuando se levanta temprano, puede crecer un poquito más. Si bebe mucha leche. Por ejemplo, si duerme oscuro toda la noche. ¿Hay cierta verdad en esos mitos? Hay un poco de verdad en el sentido de que si el niño hace ejercicio durante los periodos de crecimiento, va a mejorar su expresión de crecimiento. O sea, eso lo va a beneficiar a que tenga su máxima expresión de crecimiento dentro de su genética familiar, obviamente, dentro de su cálculo genético. Entonces, comer bien, hacer ejercicio, como ahí lo mencioné, y el descanso es muy importante. Nosotros crecemos más durante el sueño profundo. De hecho, en ese periodo es que hay mayor liberación de hormona de crecimiento. Y el cuerpo se dedica a construir con células, con el número de células. Entonces, es importante un crecimiento restaurador, reparador. Recuerden que vamos a tener estímulos desde el hipotálamo hacia la adenohipófisis. Si hay un trastorno en esa área que afecte esa actividad, nuestro ciclo circadiano va a afectar el crecimiento del niño. Entonces los abuelos siempre decían, y hoy lo escucharán a los más viejitos, que dicen que el niño que duerme mucho crece mucho. Claro, o sea, si duerme bien y tiene un sueño reparador, va a crecer mejor que otro que no duerma o que no tenga un descanso reparador. Eso es verdad. Y la nutrición, como ellos saben, es un momento, es una condición muy importante para influir en el crecimiento. ¿Alguna otra pregunta? Por el chat tenemos que otros problemas pueden venir de déficit en el factor del crecimiento. ¿Qué otros problemas pueden venir? ¿Podrían ser más explícitos? ¿O qué puede provocar? ¿Qué otros problemas puede provocar una talla baja? O sea, que hay que ser más explícito. El que hizo la pregunta, bueno, lo explico un chico. Yo hice la pregunta. A lo que yo me refiero es como que si puede tener, digamos, algún fallo renal
alguna otra complicación, hígado, algo, no sé, o sea, me refiero a algún fallo en la estructura de los órganos, ¿podrían verse afectados? Claro, si lo explicamos dentro de la conferencia, decíamos que los pacientes hay que descartar que no tengan alguna condición crónica como tubulopatías renales, porque eso afecta el crecimiento definitivamente. Los pacientes, por ejemplo, con falsemia, los que son pacientes de asma crónico que tienen que utilizar muy frecuentemente esteroides en sus terapias, los niños que son pacientes de cáncer, que usan esteroides a grandes dosis, o sea, los pacientes de reumatología, todos esos pacientes, claro, que tienen condiciones crónicas, afectan su crecimiento. Definitivamente que sí. Otra pregunta, ¿qué tanto influyen los deportes en el crecimiento de los niños? Muchísimo, muchísimo. Sobre todo en esos periodos de crecimiento rápido como la adolescencia, muchísimo, porque ayuda, acuérdense que les decía que la actividad física estimula el crecimiento porque hay una mayor liberación del factor de crecimiento igual a la insulina y aumenta también la hormona de crecimiento, la liberación de la hormona de crecimiento, o sea que juega un factor fisiológico importante dentro del proceso de crecimiento. Así que si sus papás lo pusieron a hacer ejercicio cuando usted era adolescente, en un deporte, estaban en lo correcto. ¿Cuáles son los requisitos en el país para que a un niño se le pueda administrar las hormonas de crecimiento o cualquier otro tipo de hormonas? El primer requerimiento es que tenga el déficit. El que tenga el déficit, pues obviamente que lo necesita. Ese es el requerimiento principal. En nuestro país tenemos un programa que se llama Programa Alto Costo, donde dentro de ese programa está el de hormona de crecimiento. Y está para los niños que tienen déficit de hormona de crecimiento y los síndromes de Turner. Hay otras patologías aprobadas por la FDA para el uso de hormona de crecimiento, como son los pequeños paredas gestacional, los Prader-Willi que tengan, sobre todo no tanto para mejorar el crecimiento en los Prader-Willi, pero sí para disminuir la obesidad, mejorarle el aumento de la masa muscular y disminuir la hipotonía, porque los Prader-Willi son hipotónicos. Mejora muchísimo la hipotonía y mejora también, disminuye un poco esa masa grasa, aumentando la masa muscular. Pero en nuestro país las causas, o sea, está aprobado, el gobierno les subsidia o les entrega hormona de crecimiento a los niños deficientes, que esté demostrado su deficiencia de hormona de crecimiento, y a las pacientes con síndrome de Turner. Cuando usted hablaba, doctora, de que el sueño ayuda al crecimiento, también cuenta para bajar el peso. Por ejemplo, si el niño está a dieta y no duerme mucho, ¿no hará el mismo efecto la dieta? Si el niño está haciendo una dieta y no duerme lo suficiente, preguntan por el grupo, si entonces la dieta va a tener menos efecto. Ese es para bajar de peso. Ajá, para bajar de peso. Más que para crecimiento. Ok, bien. En cuanto a la pérdida de peso, hay muchos otros factores que se integran en ese proceso, pero obviamente hay un factor de estrés ahí, de estrés fisiológico que se está sometiendo al paciente si no alcanza un sueño reparador. Y eso lo va a afectar de manera negativa porque aumentan los niveles de ansiedad, que es lo que él tiene que controlar para disminuir la ingesta, básicamente. Así que para perder peso hay que organizarse, tener un orden, una vida saludable. ¿Alguna otra pregunta?
No hay más preguntas ahí en el chat. Sí, hay una que dice que qué deporte. Una pregunta que dice que si hay deportes que pueden frenar el crecimiento de los niños y por qué ocurriría esto en caso de ser así. Deportes en sí que frenen el crecimiento, no, pero sí pueden lesionar los cartílagos de crecimiento a los niños que, por ejemplo, le gustan levantar peso, mucho peso, y todavía sus huesos están en crecimiento. Eso no los favorece para nada. Esos muchachitos, por ejemplo, hay algunos chiquitines ahí de 13, 14 que están de fiebruce, que quieren ir a levantar pesa. No, eso no les favorece a ellos. Definitivamente que no. Es preferible para estimular así el cartílago es los de estiramiento. Y es lo que les recomendamos a los pacientes hacer. Deportes que generen estiramiento. Doctora, ¿se pueden revertir los efectos del uso prolongado de esteroides en el tamaño después que los esteroides se dejan de usar? Eso va a depender de la edad del hueso, de cómo está. Si el hueso sigue creciendo, o sea, sigue adelantando desde el punto de vista biológico, pues va a quedar con una lesión ahí en la talla. Pero si el periodo a lo que se sometió no fue tan largo y se finalizó, pues se recupera. Eso depende del tiempo, del uso y el momento. ¿Alguna otra pregunta? Todas las preguntas han sido buenas e interesantes y han aportado, y todas esas de los mitos, importantes hacerla para salir de dudas. ¿No hay más preguntas? Creo que no, ya esas eran todas las que habían escrito por el chat. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas y todos están satisfechos, pues déjeme ver, porque hubo una persona que ahora levantó la mano. Pues vamos a ver. Sabrina, fui yo. Ajá. ¿Y qué vitamina se le puede dar a un niño para ayudarlo con eso del crecimiento? Es una pregunta muy interesante, porque la gente cree que las vitaminas van a resolver un problema, o que con dar una vitamina... miren, las vitaminas son compuestos que se comercializan y son beneficiosas en su momento, sobre todo aquellos que tienen algún déficit. Pero si un niño está alimentándose bien, no hay nada desde el punto de vista artificial que pueda superar lo natural. O sea, cuando usted se toma una cápsula de un complejo vitamínico con vitamina C, usted se puede tomar 60 de esa cápsula, pero usted va a absorber más vitamina C con un jugo de limón o comiéndose una naranja o una cereza que lo que se va a absorber con esa cápsula. Son beneficiosas porque si lo necesita, perfecto. Y es bueno que hagas esa pregunta porque a veces vienen los papás y me dicen en la consulta, yo quiero que usted me le indique la mejor vitamina, que me lo haga comer de todo. Y eso no existe. No existe. Son coadyuvantes, claro que sí, nos ayudan. Pero lo ideal es la vitamina y los nutrientes que absorbemos a través de los alimentos. Nada supera eso. Nada. Usted puede beberse 20 potes de vitamina al día y no comer una sola gota de un alimento y usted no va a tener el mismo efecto que si usted se comiera un poquito de alimento y menos vitamina o ninguna vitamina. O sea, el alimento
El organismo está hecho para extraer los nutrientes del alimento. Si nosotros tenemos una alimentación adecuada y equilibrada, vamos a obtener todo lo que necesitamos. Claro, nosotros somos un país que tenemos algunos déficits y nos vemos obligados, por ejemplo, en pacientes que son malos comedores, hay que suplementarlos con todo eso. Pero muy interesante la pregunta. ¿Algo más? Otra pregunta en el chat, un niño con pan hipopituitarismo que ya está en tratamiento, ¿qué tanto pueden llegar a crecer? Un pan hipopituitarismo. Que ya está en tratamiento. Que ya está en tratamiento. Bueno, ese niño si tiene un pan hipopituitarismo significa que nada más no es déficit de hormona de crecimiento. Significa que tiene otros déficits, 2 o más, ya sea de tiroides, puede tener también déficit de hormonas sexuales, o sea, de todo eso hay que suplírselo. Y si comenzamos a hacerle, a suplir el paciente, él va a llegar a donde llegue la talla genética familiar de él. Porque lo que no le podemos prometer es que va a ser más grande que de lo que él le toque, sino donde le tocaba llegar, dentro de los parámetros que le calculamos por talla genética familiar. A menos que tenga otra lesión importante, pero si es un pan hipo y está siendo suplido, no va a haber problema. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, doctora, ¿el síndrome de la silla turca vacía podría desaparecer con el tiempo bajo algún tratamiento? En caso de que sea así, ¿cuál sería el tratamiento? Ahí, el síndrome de la silla turca vacía, a veces eso se ve porque no es porque esté vacía ni porque no esté la hipófisis ahí, se puede asociar a que hay un aumento del líquido encefalorraquídeo y que puede quedar encubierta la silla, la que es la hipófisis, y por eso se llama síndrome de silla turca vacía, y puede incluso ser asintomática completamente. Y otros que ya tienen, si hay síntomas, entonces puede eso desaparecer desde el punto de vista de imagen radiológico. Como puede que no, como puede que permanezca. Hay algunos que sí vienen con déficit y otros que no tienen ningún déficit. Depende de la presentación clínica. Está muy interesante las preguntas, sigan preguntando. Yo creo que esa ya es como la última porque no han escrito nada más por el chat. Bueno, pues fue muy interesante la conversación con ustedes, muchas preguntas interesantes. Les agradezco sus preguntas, son de crecimiento para todos. Espero haber llenado sus expectativas. Si aún le quedan dudas, estamos en la disposición de aclararlas. Si no, si se sienten satisfechos, pues perfecto, nos vemos en el camino, si Dios quiere. Muchas gracias, doctora, por sacar de su tiempo para compartir sus conocimientos con nosotros en medio de toda esta situación que estamos pasando. Ay, sí. Le están escribiendo por el chat, doctora, que muchas gracias y que muy buena charla, que les gustó mucho. Ay, me alegra mucho que les haya gustado y que la hayan disfrutado. Ya cuando vayan avanzando más, vamos a ir aprendiendo un poquito más y entendiendo todos esos conceptos.
Pues bien. Entonces doy por terminada mi participación. Queden bien. Entonces me retiro de esta grabación. Está bien, gracias, doctora. Que Cuídense. pase buena, doctora. Bye, chicos, queden bien. Bye.